Muy buenas, te doy la bienvenida a Mejora y Emprende. Mi nombre es José García, soy economista colegiado y hoy hablamos de la gestión del empleo de Estados Unidos versus la que ha hecho Europa durante la crisis de la pandemia. Y veréis, primero de todo me gustaría intentar explicaros esto sin ningún tipo de sesgo, ya que considero que sus reacciones estaban motivadas, justificadas, que tenemos que tener en cuenta que los sistemas son distintos, los sistemas que habían previos, las estructuras económicas, y que al final, evidentemente, ha habido un claro ganador con mucha distancia, pero aún así tenemos que entender y ponernos en el papel de cada uno de ellos de por qué han hecho las cosas. Evidentemente, a toro pasado queda claro quién ha ganado, no es ningún tipo de sorpresa, pero oye, cuando empezaron a implementar las medidas aquí en Europa, que ha sido el caso perdedor, pues oye, tuvieron su cierta lógica para lo que ellos creían que iba a pasar. En fin, no me enrollo más y voy directamente al grano. Caso de Estados Unidos, se ha decidido y se ha optado por ayudar a la gente. Caso de Europa, se ha optado por ayudar a la gente a través de las empresas. Y esto ha sido algo que ha marcado completamente la diferencia. En el caso de que todo esto se hubiera arreglado pronto, haber ayudado el empleo a través de las empresas habría sido la fórmula ganadora. Y era un poco lo que creían que iba a pasar en Europa. Se equivocaron terriblemente. ¿Por qué es mejor en el caso de que esto se hubiera controlado en menos de un año o en un año máximo? Habría sido lo adecuado porque de esa forma te evitas una destrucción de empresas enorme. Porque facilitas a la gente que continúe, facilitas que no haya despidos y además te facilita que continúes teniendo un tejido económico, bien sea de industrial, de primario o de servicios, mucho más resistente. En cambio, a la larga, que ha ganado el método de Estados Unidos, que es el de ayudar directamente a las personas, ha sido mejor para la crisis que hemos tenido actualmente. ¿Por qué? Porque si tú ayudas directamente sin pasar por las empresas, eso permite que aunque haya una destrucción de empleo muy fuerte, brutal, permite que la gente tenga cobertura y permite que la gente se recicle. ¿Por qué? Porque no tenemos muy claro si van a poder volver a sus puestos de trabajo anteriores o si sus empresas van a continuar existiendo. De esta forma también permites eliminar esos empleos que a lo mejor ya no van a tener sentido. Entonces, eso permite que al principio haya una destrucción mucho más rápida del empleo, que se hunda más la economía, pero tú permites que tanto los empleos como los trabajadores se puedan readaptar mucho más rápido y eso hace que cuando las cosas empiezan a funcionar vaya mucho más rápido y mucho más fuerte. ¿Por qué se ha actuado así y no solamente por cada uno de ellos, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Europa, trabajaban con diferentes escenarios de tiempo? Pues, evidentemente, por las estructuras que tenían. Aquí en Europa hay unas estructuras de protección social que están de siempre. Entonces, si hay que hacer algo extra, en vez de haberlo hecho ayudando a las personas directamente cuando ya tienen el paro, ya cotizan para eso, se decidió por hacerlo a través de empresas, para que de esa forma, pues bueno, pudieran sobrevivir más empresas y más negocios. Pero, ¿qué ocurre? Que al recibir estas ayudas hace que mucha gente pues se replantee, empieza a pensar que, oye, a lo mejor volvemos a lo de antes y a lo mejor pues me conviene seguir. Cuando a lo mejor lo mejor, evidentemente, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, a lo mejor hay que reconvertirse, a lo mejor hay que cerrar esto, abrir otro, a lo mejor tengo que estudiar algo nuevo, a lo mejor tengo que prepararme para otro sector, o tengo que reciclarme, o tengo que cambiar. Entonces, eso ha permitido que en Estados Unidos vaya mucho más rápido y mucho más fuerte.
Por otro lado, también el incentivo en Estados Unidos es que no tienen un sistema de protección tan fuerte como tenemos aquí en Europa y que recae básicamente a nivel privado, y entonces hace que o los gobiernos dan una ayuda directa y fuerte a las personas sin pasar por nadie, o realmente puede ser el apocalipsis para mucha gente y eso puede acabar produciendo disturbios y puede llegar a ser, vamos, insostenible. Entonces, una vez visto esto y viendo por qué hemos tenido la reacción que ha habido por ejemplo, en Estados Unidos, esa recuperación fulgurante, que es esos crecimientos que se prevén que van a ser más estables, y luego en cambio vemos aquí en Europa, pues bueno, que los niveles de desempleo son altos, que es cierto que ha habido el escudo, la protección social, lo que tú quieras, pero la realidad es que hay mucha gente, pues bueno, que no ha terminado de salir o que no ha terminado de encontrar empleo, más luego hay mucha gente desanimada que ni siquiera se ha puesto a buscar empleo. Entonces, esas diferencias han venido de la visión y también de las estructuras. Y simplemente quería comentarlo, aclararlo y dar un poco de luz, porque muchas veces se habla como si uno fuera perfecto, el otro fuera horrible, uno maravilloso, otro catastrófico, y realmente ha tenido mucho que ver la estructura y lo que pensaban que iba a ocurrir. Evidentemente, ahora que sabemos lo que ha ocurrido, es fácil saber, es fácil decirlo. Por otro lado, también hay algo que me preocupa mucho y que va a lastrar de aquí en adelante, y es que muchas empresas han continuado con esto de los ERTE, han continuado con algunos trabajos que en el futuro no van a ser, y todo eso va a ser un lastre de deuda enorme. Creo que aquí también ha pesado mucho que hay mucha pequeña empresa que luego va a tener muy difícil librarse de esa deuda. Y eso es un lastre y un peligro. Es un peligro muy grande y es un lastre para todo crecimiento potencial. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. En Estados Unidos ha sido muy duro pero muy rápido y creo que hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo ahora mismo, porque claro, no es lo mismo algunas empresas grandes que muy probablemente alguna deuda, aunque sea impagada, se acabará convirtiendo a capital, o sea, en acciones, y de esa forma pues será una reducción importante en los intereses. Mucha pyme, micropyme, va a tener, además de ese problema, va a tener el problema de que mucha de su deuda va contra su patrimonio personal y encima habrán pedido créditos, lo han hecho, han pedido créditos personales. Y creo que todo esto no solamente lo vamos a ver justo inmediatamente, sino que lo vamos a ir viendo de cara al futuro, va a lastrar bastante. Entonces, mucho cuidado. En fin, espero haberos aportado algo de luz. Da igual el partido o la tendencia política que tengáis, espero que os haya resultado interesante y espero por lo menos haberos hecho pensar y recapacitar. Un saludo y nos vemos aquí en Mejora y Emprende.